la aplicación Americano Media. Lo mismo si usted tiene iPhone que si tiene Samsung, usted puede allí bajar la aplicación y estar conectados con nosotros, bueno, 24/7. También estamos en, por supuesto, americanomedia.com. Y bueno, pues felices de tenerlos esta tarde por aquí donde hay tantas informaciones que son noticias, Gaby. Sí, vamos a centrar el programa el día de hoy en el tema económico, en todo este tema de los precios, esas cifras que pareciera que pintan positivas según Joe Biden y que realmente no son así. Recordemos que se dio la cifra del Producto Interno Bruto, que hubo un crecimiento, pero cuando indagas en esas cifras, justamente se trata de las reservas, que son los ahorros de los estadounidenses que se están gastando, y obviamente eso entra en ese paquetico que parece crecimiento, y adicionalmente el gasto público, incluso el gasto público en el área militar, es decir, mientras debería recortarse, amarrarse los pantalones el gobierno, no gastar para bajar la inflación, sigue gastando. Por tanto, ese crecimiento no es tal y vamos a estar analizando eso y el tema de los precios en los servicios, en la comida que usted está sintiendo. Adicionalmente, el tema de Twitter y todas estas medidas que está asumiendo Elon Musk. Correctamente, en breve vamos a estar conversando con un compañero nuestro en Americano Media para hablar precisamente qué viene ahora, la nueva época, la nueva temporada de Twitter tras este cierre de la compra de Twitter y la despedida de los principales directivos de la compañía. Elon Musk pagó $44 mil millones tras 7 meses de negociaciones, pero hay una noticia de sucesos que queríamos compartir con ustedes y es la agresión a Paul Pelosi, el esposo de Nancy Pelosi, quien es la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Fue agredido por un asaltante que irrumpió en su casa en San Francisco, California, al amanecer de hoy día viernes, en búsqueda supuestamente, y digo supuestamente porque hay una investigación y hay que esperar la investigación para poder pues, dar detalles reales de lo que allí sucedió. Supuestamente ese agresor ingresó en la casa de los Pelosi buscando a Nancy Pelosi, ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos podido conocer hasta esta hora es que este señor Paul Pelosi, de 82 años, quien por cierto fue noticia hace poco tiempo porque lo detuvieron manejando borracho, bueno, al parecer fue encontrado por la policía peleando por un martillo con su atacante, quien lo aparentemente o supuestamente o según lo que se sabe hasta ahora, lo que se ha sabido, lo que hemos podido conocer, lo agredió y tuvo que ser trasladado al hospital donde nos dicen que se va a recuperar sin ningún problema de las heridas. El agresor es un hombre de 42 años identificado por la policía como David DePape y fue detenido y se está investigando la motivación de este ataque que se produce, imagínense ustedes, en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas del 8 de noviembre, lo que nos da mucho que pensar también, ¿no? Sí, las investigaciones continuarán y escuchábamos justamente el día de hoy al senador Marco Rubio porque estaba en una rueda de prensa y empezaron a atacarlo por el simpatizante que fue golpeado acá en Florida y le decía él al periodista, oye, pero tú has indagado justamente en esos atacantes, estás ahora atacando a la víctima. Y allí puntualizaba algo importante el senador Marco Rubio. Decía, si hay razones políticas de este ataque a la esposa de Nancy Pelosi, hay que condenarlo de cualquier manera, porque cualquier tipo de violencia política no debe existir. Y adicionalmente decía, y si tampoco hay motivación política, que cualquier persona ataque a otro es condenable en cualquier parte. No podemos irnos por una fila o por otra dependiendo de quién sea la víctima, y creo que es algo importante de puntualizar. También algunos medios estaban reportando que la persona estaba fuera de sí, al parecer no sabíamos si consumió algún tipo de sustancia. También están reportando que había hecho algunas publicaciones en sus páginas de Facebook con respecto al COVID-19.
Efectivamente, y la policía, esto a medida que pasan las horas se van conociendo más detalles. El jefe de la policía de San Francisco no ha querido pronunciarse todavía sobre esta situación, qué fue lo que pasó aquí verdaderamente. Él ha dicho todavía se está determinando el motivo de este ataque. El agresor de Pab está en la cárcel del condado de San Francisco con los siguientes cargos. Atención, intento de homicidio, asalto con un arma mortal, abuso de ancianos, robo y varios delitos adicionales, le ha dicho el jefe de la policía, William Scott, en una breve comparecencia entre los medios. Ahí la policía, básicamente lo que ocurrió es que aproximadamente las 2:30 de la mañana, de amaneciendo viernes, pues eso es 2:27 de la mañana de la hora del este, son las 11 de la noche, hora de California, 11:30 de la noche. Según ha informado la policía, el jefe de la policía ha explicado que cuando los agentes llegaron a la casa del barrio de Pacific Heights, donde está la casa de Nancy Pelosi, pues encontraron a este sujeto de apellido de Pab y a Paul Pelosi luchando por el control de un martillo, algo muy curioso, y que el asaltante agredió al marido de Nancy Pelosi y que inmediatamente los agentes abordaron al sospechoso, lo desarmaron, lo detuvieron y pidieron refuerzos de emergencia y le prestaron asistencia médica al señor Paul Pelosi. Yo espero que haya una investigación seria sobre este tema porque efectivamente la violencia política no tiene cabida en este país. Eso no debe ocurrir bajo ningún concepto de situación, ya sea de un partido, sea del otro, sea unos afectos, sean los desafectos, no importa. Esto no debe estar ocurriendo, sea quien sea. Además, estamos hablando de un atacante que ingresó a esa residencia por lo que reportan la policía. Normalmente cuando es así, ya de por sí es culpable, porque tú no puedes violar la privacidad de un hogar y mucho menos atraer la violencia. Hablando de inflación, el tema pega perfecto con el tema de Halloween, porque los disfraces han aumentado. Ay, bueno, imagínate, como hay de todos precios y de todos colores, el aumento puede ubicarse entre 10 y hasta 100 y 200%. Y en el tema de las golosinas, salió oficialmente la cifra, subió a 13.1% todo lo que tiene que ver con las chucherías. Y si le sumas, si vas a hacer un postrecito el lunes, también está carísimo, 16% porque la harina está alrededor de 14% más cara, el azúcar 17% más cara. Es decir, el Halloween lo vamos a hacer un poco austero este año. Es que cuando nos dicen que la inflación es de 8.2, yo no sé qué inflación es esa, ¿no? Dicen que es la inflación acumulada, porque verdaderamente el azúcar, ¿cuánto es el aumento? 17%. 17%. Las chucherías, los dulces, los caramelos, los chocolaticos para darle a los niños que vienen trick or treat, ¿cuánto nos va a costar? Esta vez 13% más. 13%. Que ya el año pasado, por cierto, habían aumentado también, estaban más caros, ¿no? Entonces esto es fin de semana de Halloween y bueno, por supuesto, si usted tiene hijos o si a usted le gusta pues disfrazarse o además todo lo que es los adornos de las viviendas también. Además, eso carísimos también. Eso era algo que uno no se gastaba $100 en adorno, 200 máximo, y ahora también todo eso pues sumamente costoso. Pero bueno, esta es la realidad que nos está tocando vivir, ¿no? Esta es la economía que tenemos y por eso en la encuesta de Americano vimos cómo se refleja el gran dolor el dolor de cabeza de todos. Claro, que es el dolor en el bolsillo, ¿entiendes? Y entonces esa encuesta de Americano pues lo dejaba muy claro, donde el 66% de los ciudadanos en este país de origen hispano, la mayor preocupación, su principal preocupación y casi que su preocupación número uno es lógicamente el dinero, la inflación, la economía, por supuesto los trabajos, porque díganme ustedes, en esta economía no es fácil pues mantener, ¿no? Pagar las cuentas, mantenerle a la familia, estamos hablando, y cuando ya una celebración de Halloween se convierte en un lujo, imagínate, Gabriel, o sea, no es fácil. Sí, perdiendo nuestras tradiciones y lo que queremos disfrutar en familia. Una última rapidita para relajarnos hoy que es viernes, Lourdes. Hicieron un estudio en más de 200 ciudades grandes de Estados Unidos en función de medir cuáles son las ciudades que más tema espiritual, de brujos, de lectura de cartas, cuáles son los más amigables y los menos amigables. En Florida encontraron que Miramar, eso queda a unos 20
30 minutos de la ciudad de Miami, en el condado de Broward, y Cape Coral, que fue justamente una de las ciudades devastadas, son las menos amigables. Allí las ciudades dicen que se niegan a ser hechizadas o encantadas con este tipo de cosas. Pero nos llamaba la atención que en Orlando hay una capital psíquica del mundo. Yo no sé si lo conoces, se llama Kasadaga. Yo primera vez que lo oigo. Correctamente, y no está en Orlando, eso está en... Como a 30 minutos, ¿no? Claro, pero hacia el centro, en el centro de la Florida, yo te diría que está como unos 25, 30 minutos de Kissimmee, como a también unos 40 minutos de Daytona Beach, o sea, está en el centro. Es un caserío, verdaderamente Kasadaga es una avenida, como una calle principal, con una otra que la atraviesa, pero lo interesante de Kasadaga es que agrupa el mayor número de mediums psíquicos en el mundo. Es el lugar donde se encuentran la mayor cantidad de psíquicos y medios en el mundo. Y hay un hotel que dicen que está embrujado, que hay fantasmas, etcétera, donde trabajan los mediums, donde van conferencias, que es muy interesante. Kasadaga sí vale la pena una visita. Aquí bueno, lo pueden aprovechar este fin de semana, se echan una escapadita. Debe ser muy interesante antes de Halloween Kasadaga y antes del Día de los Muertos. Ahí tienen una opción para visitar. Y si no le gusta nada de eso, pase su Halloween en Miramar o en Cape Coral, que es donde menos brujas va a haber. Ya venimos. Continuamos en Americano. Gracias por la inmensa sintonía de este espacio informativo. Me acompaña Gaby Peroso, quien les habla Lourdes Jubieta. Nuestra compañera Lucía Navarro está en una asignación especialísima. Vamos a ver si antes de que se termine el programa podemos recibir una llamada de ella para que nos diga dónde está y qué está haciendo, pero les aseguro que es algo que ustedes van a disfrutar enormemente. Gaby, vamos a hablar de Twitter, vamos a hablar de hacia dónde va la compañía Twitter, ahora que sabemos que entre otras, queridos amigos oyentes, Twitter sale de Wall Street. Parece pues que Twitter va a ser una empresa privada, deja de ser una empresa que cotice en la banca. Pero sería una decisión de Wall Street. Sí. O sea, es raro porque ¿cómo puedes apartarlo si la empresa era pública? O sea, ¿quién toma esa decisión? Puede ser, las decisiones sobre eso la toman desde el dueño de la compañía que no quiere estar hasta otra serie de condiciones que se tienen que dar para que pueda estar. Pero, ¿qué va a pasar con Twitter bajo el mando de Elon Musk? ¿Cuáles son esos cambios que vendrán para la plataforma? Y además, ¿en cuánto tiempo se va a demorar poder ejecutar esos cambios? Porque despedir a unos ejecutivos es muy fácil, pero estructuralmente los cambios que el público está demandando, ¿qué tan fácil, qué tan rápido se puede hacer la reestructuración interna de la compañía desde el punto de vista de la aplicación de tecnología para que el usuario común como usted o como yo pues vea esos cambios reflejados, tanto a nivel de contenido, de censura, pero también desde el punto de vista tecnológico? Además que él está arrancando con una promesa fundamental que todos esperan que se cumpla. Dice que ha sido liberado el pajarito, justamente haciendo alusión a este logo, pero también señalaba algo que también creo que es muy importante. Él dice que no se puede convertir en un infierno gratis para todos. Es así. Donde se pueda decir cualquier cosa sin consecuencias, sino que hay que respetar las leyes. Ese balance es difícil de establecer, pero yo creo que es muy posible. Si no hay censura, porque ¿sabes qué pasa? Que en estas cosas la confusión viene, que es esa línea que tú dices que es bien difícil, ¿no? Es desde dónde es censura, dónde termina la censura, dónde comienza la censura, cuando tú tienes que tomar, cuando es el derecho del otro, ¿no? Justamente. Claro, pero cuando es opinión también, o porque una cosa es la opinión y otra cosa son los hechos. Entonces esa es la gran diferencia cuando uno hace contenido. Igual en un programa de radio, si tú cuando vas a hacer tu programa de radio, tú dices, mi programa es un programa de opinión, quiere decir que todos pueden opinar. ¿Sabes? Claro, pero no puedes hacer llamados al crimen, o sea, hay límites, tú puedes criticar una acción de un funcionario público que te parece que está errado, pero no incitar a que lo ataquen. Ni incitar a la violencia, ni precisamente también, además de la violencia, a otro tipo de crímenes. Pero bueno, tenemos un experto con nosotros, que es Pablo Quiroga, nuestro compañero aquí, presentador de Americano, experto en temas de tecnología. Pablo, qué bueno saludarte. Somos Gaby y Lourdes, bienvenido.
Gaby, Lourdes, ¿cómo están? Un gusto de poder escucharles y también participar con ustedes en este programa. Sí, pues nosotros felices de tenerte aquí, ahí, te recibimos con aplausos. Sí, gracias. Gracias, qué bueno que estás dedicándonos este tiempo, te queríamos escuchar y les decía a los oyentes, conversábamos Gaby y yo aquí de qué va a pasar ahora con Twitter bajo el mando de Elon Musk, ¿hacia dónde tú crees que va la compañía? Yo creo que ustedes han tocado un punto bastante interesante y es definir para dónde va. ¿Qué es lo que va a hacer Twitter de aquí en adelante? ¿O cuánta modificación va a tener esta red social? Y eso va a ser clave y sobre todo en las próximas semanas, porque ahí vamos a ir conociendo los lineamientos. Lo que sí ya se especula ahora es sobre cómo se va a registrar uno en la plataforma. Porque con ese registro, para verificar si la persona es un usuario real, eso vendría a ser un poco la polémica parte de los bots que habló tanto tiempo. Es decir, todos Elon tenemos Musk. que registrarnos en Twitter a partir de que hagan esto posible. Posiblemente sí. Esto sería así, re-registrarnos o volver a validar nuestra identificación. Métodos actuales, novedosos, llamativos hay. Por ejemplo, hace ya un poco tiempo atrás, alrededor de unos 2 años, se comenzaba a legislar de esto mismo en Brasil. En Brasil planteaban la idea de cómo poder validar los usuarios de Twitter. ¿Por qué? Porque había mucha persona que estaba incitando al odio. Y ahí se legisló para a ver si la gente podía colocar dentro de la red social, subir las fotografías del pasaporte. Quedó en stand-by eso, quedó adormecida esa legislación, pero al menos ya hay un precedente sobre qué es lo que se podría hacer. Claro, pero también es ceder la identidad de millones de personas a una compañía privada. Entonces también ahí hay un tema, problema, ¿no? Sí, ese es un problema. Y sobre todo si es el pasaporte, ejemplo, es hasta tu número de identidad. O sea, no es lo mismo que sea una fotografía. Tú puedes usar seudónimos. Es decir, ahora ellos quieren que se asuma la responsabilidad completa con el tema de cada una de las opiniones. O sea, si opinas, como uno da la cara, por ejemplo, aquí en la radio y opina, ¿no? Esa misma pregunta se le hicieron en Estados Unidos y ahí plantearon otra opción. No el tema del pasaporte, sino que el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo? Actualmente, por ejemplo, en Instagram ya se está probando en Estados Unidos desde hace unos meses atrás cómo validar, por ejemplo, la edad de los menores en esa red social. ¿Y cómo lo hicieron? Identificando primero con inteligencia artificial si el rostro de la persona pertenece a un menor de edad o no. Y eso hacían un match con las otras imágenes que ya tienen en la red social. Entonces esa también es otra de las formas y para eso ya hay empresas, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como Reino Unido, quienes estarían a cargo de esta tarea porque ya tienen experiencia en este tipo de tecnología. Esa es otra alternativa. Ahora también hay un punto importante que también lo tocaste, que es el tema de la información personal. Los datos son de los usuarios. ¿A quién corresponde? Siempre es conocido que en Europa, por ejemplo, los datos personales pertenecen a los usuarios, a las personas. Eso parece la lógica. En Estados Unidos eso es distinto. Los datos personales están manejados y controlados por las compañías. Porque por tú los le privados. cedes ese permiso, ¿no? Cuando te dan los términos y condiciones. Sí, y esto es un punto súper importante y si quieren después, en otro día, otra semana podemos hablarlo, porque actualmente también en Estados Unidos se está legislando sobre esto y de hecho en julio ya se aprobó una nueva ley, se aprobó en una comisión, eso no quiere decir que todavía se esté hablando en el Congreso, pero sí en una comisión para actualizar esta ley de datos personales dentro de Estados Unidos. Eso por ahora todavía está congelado, al menos ya el avance fue con apoyo bipartidista en una comisión versus también lo que está pasando en Europa. En Europa, como dije, los dueños de los datos somos nosotros mismos, los usuarios, las personas, y eso es súper importante. Mientras que en China, los datos personales pertenecen al Estado. Entonces ahí ya tenemos las diferencias entre cada potencia, en este caso Unión Europea, Estados Unidos y China, sobre los datos personales. También hay otro dato importante y es que en esta misma jornada, una vez que ya se supo que Elon Musk era el nuevo dueño de Twitter, también la Unión Europea le mandó un mensaje a Elon Musk y de parte de la Comisión Europea y dijeron que si quiere que Twitter siga funcionando dentro de la Unión Europea,
tiene que estar de acuerdo con la ley de servicios digitales. Yo le contesté, por cierto, por Twitter, al que puso eso de la Comunidad Europea, y le recordé que Europa está quebrada y que tenga cuidado, no va a ser que vaya Elon Musk y le compre también a Europa, ¿no? Porque esas amenazas, también, eso es clave, sí. vamos a estar claros, ¿no? Porque esa posición de guapetón de barrio de algunos verdaderamente es solamente porque no están aliados, ¿no? O digamos no están de acuerdo con lo que viene, con los cambios que supuestamente editoriales van a venir dentro de Twitter. Pero Pablo, dime algo, ¿cuánto tiempo se demora en que se puedan hacer los arreglos consistentes a lo que ha dicho Elon Musk? Son meses, pero no estamos hablando de un año, sino que podría ser de aquí a 3 meses. ¿Por qué? Porque hay arreglos tanto como para acostumbrar a la gente, que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si la compañía hace un cambio drástico de la noche para la mañana, quizás muchos usuarios van a dejar la red social. Ninguna compañía tecnológica hace un cambio de la noche para la mañana. Por ejemplo, los cambios que ha hecho Instagram en el último tiempo han demorado alrededor de 6 meses, entre 3 y 6 meses. Por ejemplo, antes en Instagram nosotros subíamos solamente fotografías, luego pasamos a subir solamente fotos y videos y ahora solamente videos. Pero ese cambio siempre va a ser paulatino. ¿Por qué? Porque hay un tema que es el tema de la usabilidad o UX. Para quienes han visto escrito esta palabra en internet, significa eso. ¿Cuánto nosotros nos demoramos en adaptarnos a ese sitio web para hacerlo más amigable a nosotros? Entonces ese cambio no va a ser de la noche para la mañana, sí vamos a ir conociendo poco a poco cómo se van a ir cambiando las reglas. Y una de las reglas principales es lo que estábamos hablando al inicio de esta entrevista, que es cómo nosotros vamos a validar que somos personas, oficialmente personas, no somos robots, porque eso es el gran problema que hoy tiene Twitter. Pablo, volviendo a lo que tú estabas hablando de la Unión Europea, Thierry Breton, quien es el comisario europeo que le dice a Elon Musk, en Europa el pájaro tiene que volar bajo nuestras reglas. ¿Por qué nosotros sí, por ejemplo, los que están en TikTok, sí vuelan bajo las reglas de los chinos? Es decir, estamos hablando de una empresa privada. Si yo estoy en París y yo quiero ser parte de Twitter, yo me acepto o no las reglas de Twitter. ¿Por qué tiene que estar la Comisión Europea involucrándose en mi decisión de ser parte de una empresa o no? Respóndamelo al regreso, porque tengo que hacer una breve pausa, porque a mí me molesta muchísimo que los gobiernos se metan en mis decisiones, si quiero o no quiero hacer algo, pero tú no los explicas al regreso, que tú eres el experto. Ya regresamos, somos Gaby Peroso y Lourdes Jubieta, ya volvemos. Seguimos con más aquí en Peligrosamente Juntas y estamos conversando con Pablo Quiroga, presentador y corresponsal de Americano, especializado en temas de tecnología. Y Lourdes justamente hacía un alerta de por qué la Comunidad Europea, los gobiernos tienen que intervenir en decisiones de compañías privadas y en personas que, si aceptan las reglas de juego, sencillamente quieren utilizar o no una red social. Es una pregunta bien interesante y bien importante, y yo creo que también los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en esto, en escoger y hacer la agenda mediática hoy en día. Porque ¿qué pasa? Que en marzo de este año, por ejemplo, la autoridad irlandesa o la comisaria irlandesa de protección de datos también hizo el tono de alerta con TikTok y dijo que era probable que se estaban llevando los datos de los europeos a China. ¿Qué pasa? Que no se hace tanta alarde en este tema y eso también es responsabilidad de nosotros como medios de comunicación en saber qué temas se están asignando. ¿Pero con el antiguo Twitter se estaban metiendo o no se trata de un tema de datos, sino de que es Elon Musk el que está asumiendo el control de esta compañía? Eso también es una buena pregunta. Me está encantando esto. A ver, yo les explico que en el caso de Europa, siempre, para cualquier tipo de empresa que involucre manejo de datos, tienen que estar los servidores puestos en Europa. Eso es así desde ya hace varios años, sobre todo una vez que ya se promulgó esta ley de datos personales en Europa. No son los gobiernos, cada uno de los gobiernos los que están preocupados de esto, sino que es el Consejo Europeo.
ellos se encargan a regular de esto y hay una área de protección de datos. Entonces, de hecho, las empresas de Estados Unidos están teniendo muchas multas en dinero. Por ejemplo, Meta, a través de Instagram o WhatsApp, siempre está teniendo multas y todo por el tema de la fluctuación de datos. No sé si recuerdan también que hace unas semanas Joe Biden estuvo en la Unión Europea también en reuniones. Una de esas reuniones era también para ver qué estaba pasando con esta legislación, porque claramente está entorpeciendo el negocio de las Big Tech. Ahora, ¿qué es lo que dijeron? No llegaron a acuerdo. ¿Qué es lo que se está proponiendo, que todavía no se aprueba? Es que, por ejemplo, México, podrían postular a México para que sea como un terreno neutral donde puedan colocar los servidores. ¿Por qué? Porque tener servidores por todo el mundo también sale caro, es tecnología, es dinero que se invierte y, por supuesto, en este tiempo de crisis energética a nadie le gustaría hacer eso. Entonces, eso es un problema actual, es muy fuerte, muy potente y es muy interesante abordar porque tiene aristas políticas en todos los sentidos. Elon, ¿para cuándo tú crees que Elon va a haber limpiado la casa? Es decir, estamos hablando de miles, si no millones, tengo entendido, de cuentas falsas en Twitter. ¿Para cuándo sabremos cuál es la verdad verdadera? Me quedan 2 minuticos. La verdad verdadera, yo creo que de aquí a 3 meses nosotros ya vamos a ver muchas sorpresas. Y sobre todo yo apostaría a que incluso Twitter podría estar bajo otra aplicación que fuese más grande. O sea, que uno accede a esa otra aplicación y dentro está Twitter. Si quieren, en 3 meses más, me recuerdan esta parte, la grabamos y vemos y la comentamos. Lanzando el tarot aquí, que por cierto, no está cotizando en Wall Street, va a estar cotizando como empresa privada, Pablo. No, se va a salir y de hecho esta mañana hubo una reunión, la Comisión de Valores en Estados Unidos para ya mostraron ellos el primer paso, que es salir de la bolsa, o sea, manifestaron la intención de dejar de cotizar en la bolsa. Ese fue el primer paso, la idea es que ya quede como empresa privada que no cotiza en la bolsa y eso quiere decir que no va a contar con un directorio ni tampoco una junta de accionistas. Qué interesante todo lo que viene. Pablo Quiroga, gracias por acompañarnos, nuestro compañero experto en temas de tecnología en Americano Media, presentador y reportero y corresponsal de Americano. 5:33. Mi Gaby. Vamos ahora a cambiar radicalmente de tema, pero como les habíamos prometido, y vamos a hablar de las cifras económicas del gran dolor de cabeza de todos. Vamos a darle la bienvenida a José González, economista y analista financiero. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, encantado, un placer estar en el programa. Gracias por estar aquí. Justamente conversábamos cuando estábamos preparando este programa que es muy poco usual que los estadounidenses estén preocupados por cuánto están costando los alimentos. Normalmente Estados Unidos se caracterizaba por tener comida muy barata a todo nivel, pero ahora hay una preocupación. ¿Le está costando al estadounidense alimentar a su familia? Sí, digamos que el fenómeno de la inflación tan baja que vivimos en los últimos 15 años es inusual. La inusualidad cuando vemos las series largas de información, ¿sí? Hay que empezar en Estados Unidos. ¿Desde cuándo tenemos información económica confiable y expandida? Después de la Gran Depresión del 33. En ese momento se decide que hay que medir la economía para saber cuál es la trayectoria de esa economía. Durante la administración Carter llegamos a tener inflación del 13 al 17% anual. Cuando Paul Volcker tomó la Reserva Federal en principios de los 80, la administración Reagan subió las tasas de interés del 11 al 20% para luchar con la inflación que había heredado de la administración Carter, que es producto de la crisis energética de ese momento. Pero no vamos a llegar a esos niveles, ¿no? ¿O es probable? No. Recuerda que estamos en niveles de inflación. En 3 semanas se anuncia la inflación de septiembre. Y la expectativa es que nos mantengamos por encima del 8, que es alto. ¿Por qué? Porque casi por un poquito más de 10 años, algo más, hemos tenido inflación por debajo del 2%. De hecho, nos hemos olvidado, para hace 2 años, un poquito más, poquito menos, la obsesión de la FED era subir la inflación. ¿Por qué hay que subir la inflación? Porque la inflación es un signo de actividad económica, ¿sí? Cuando no hay inflación, como que la economía no avanza. Y cuando hay deflación, la economía está estancada. La deflación, que es la inflación negativa, la caída en los precios parece positiva, pero puede ser más negativa que la inflación. Entonces, esta inflación que nos acostumbramos a 10 años del 2%, por debajo, en Europa era por debajo del 1%. Hoy día está a niveles del 8%. Entonces, hemos dado un salto muy rápido. Y como creo que comentamos en algún programa, la inflación de 0 a 3 es aceptable bajo ciertos parámetros. De 3 a 5 se llama walking inflation en inglés, la inflación que camina. ¿Por qué camina? Porque si llega a 5 empieza a correr. Y es lo que nos pasó. Se fue de 2 a 3
de 3 a 5, de 5 a 9 le hemos bajado a 8, pero no baja de 8, no baja de 8, no baja de 8. La llaman pegajosa, algo así, la inflación pegajosa, porque correcto. está ahí rebotando, ¿no? Pero nos dicen que es 8%, pero la comida tiene aumentado en 33%. Y ¿cómo? Yo quisiera entender un poco eso, porque dicen, no, la inflación está en 8%, pero ya va, cuando uno va al supermercado se da cuenta que precisamente, como arrojó una encuesta aquí en Americano, 66% de los hispanos de este país están diciendo que su mayor preocupación es el costo de los alimentos, porque el aumento no es del 8%, es de muchísimo más del 8%. ¿Cómo se interpreta eso? Hay una cápita dentro de la inflación. Acuérdense que la inflación es un índice, es una canasta, ¿sí? En esa canasta se pone todo lo que la gente consume, combustible, comida, renta, y hay una cápita que se llama Food at Home. ¿Qué es Food at Home? La comida en la casa, es el supermercado, ¿sí? Y esa ha subido 10% en dos meses consecutivos, es decir, 2 puntos por encima del índice general. A pesar de que el combustible ha bajado 10%, incluso el mes anterior subió 10%, la comida, y el mes anterior subió 13%. Y la inflación del Food at Home, de la comida en la casa, es distinta en Manhattan que en Pensacola. ¿Por qué? Porque en Manhattan somos 4 millones de personas y aquí no se produce nada. Todo lo que comemos lo importamos, todo. Aquí no hay, es una isla llena de edificios. Sí. Entonces la inflación del Food at Home en Nueva York es por encima del 20%, ¿sí? Y eso, el índice, el promedio, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué sube la comida? Uno, porque en base a la pandemia y a las cuarentenas hemos cambiado nuestros hábitos de consumo. Comemos menos en los restaurantes, comemos más en la casa, hacemos más supermercado y eso ha hecho que los precios se varíen. ¿Y por qué comemos menos en los restaurantes? Tanto? Porque yo creo que la gente también está disfrutando más la vida, ¿no? Eso hay que tener cuidado, porque si usted va a Brickell, ve restaurantes llenos, pero si usted va a un barrio de Dallas, ve restaurantes vacíos. Porque en Brickell se concentra una población que gana muy bien y van a seguir yendo a los restaurantes. ¿Me dejo entender? Pero en las afueras de Dallas... Yo pensaba que la comida estaba más cara porque precisamente hemos tenido problemas con el precio del combustible para trasladar los precios de la comida. La mano de obra también se ha encarecido. No creo que sea solamente por eso. Pero no solo eso, sino que durante la pandemia, hay que acordarse, nos hemos olvidado lo que fue el 2020, en que todo estaba cerrado, en que no se podían transportar las cosechas. Quebraron muchos farmers en los Estados Unidos, porque como no pudieron vender sus cosechas y las echaron a pérdida, y todo, hay una cadena de endeudamiento. Recordemos que ya no es tan grave, pero hace 30, 40 años la deuda agraria era muy seria. Quebraron muchos farmers. La gente no quiere trabajar en las farms, ¿sí? O sea, tenemos un problema de distribución del empleo, nos hemos urbanizado, han crecido las clases medias y todo eso se ha juntado, ¿sí? Importamos alimentos, los combustibles son mucho más caros y todo eso ha generado que los alimentos suban mucho de precio. La demanda sigue constante porque tenemos que comer todos los días y la oferta se ha caído. Ahora, ¿sí? Hablaban de del aumento en el Producto Interno Bruto, que hubo un crecimiento. Se dice que fue por las exportaciones, pero también porque hay mucho gasto público. ¿Se están haciendo bien las cosas? Mientras la Reserva Federal hace algo, ¿seguimos gastando como locos? ¿Cómo se va a bajar la inflación con esa fórmula? Recordemos que el crecimiento se mide año a año, es decir, el crecimiento que se acaba de anunciar del 2.6 del tercer trimestre se compara con el crecimiento de hace un año. ¿Y por qué crece? Porque ya para la segunda mitad del año pasado la economía empezó a recuperarse. ¿Y por qué tuvimos crecimiento negativo marginal, pero negativo en el primer y el segundo trimestre? Porque el rebote ya se había dado. El año pasado crecimos casi 6% en Estados Unidos. Entonces es normal que este año crezcamos menos. Y que crezcamos más, porque los 12 meses, incluso cuando se desestacionalizan, cuando se eliminan los elementos volátiles en el crecimiento, nos dicen que hay un crecimiento. Sí, pero el crecimiento va a seguir siendo mesurado porque tuvimos un primer semestre muy malo. Vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a seguir conversando sobre la economía del país. Ya venimos con más. Continuamos con más aquí en Peligrosamente Juntas, analizando todo este tema económico, lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo bastante mal. Seguimos conversando con José González, economista y analista financiero. Nos decías entonces que ese crecimiento, como depende del año pasado,
¿Es mayor o menor entonces? O sea, ¿qué nos puedes concluir con respecto a este punto? José, ¿nos escuchas? Ajá, adelante. Sí, perfecto. ¿Me escuchan a mí? Ahora Lo sí. escuchamos, caballero. Es neto real positivo. O sea, el crecimiento para que sea 2.6 tiene que estar por encima de esa inflación año a año y se desestacionaliza, se eliminan los elementos volátiles. Sí crecemos en relación a lo que no crecimos el año pasado o lo poco o lo mucho que crecimos el año pasado. La economía sí crece. Y hay que recordar que en Estados Unidos el 75% del crecimiento se mide por el consumo. Esta es una economía que depende mucho del consumo, más que de la producción como solía ser hace varias décadas. Y esa es una estructura de una economía que fue evolucionando a través de las décadas, y esta es una economía que está más vinculada a los servicios que a la producción. ¿Sí? De ahí que nuestra dependencia de la producción fuera por los costos laborales, que en Estados Unidos son muy altos y en China son muy bajos. Tenemos inflación porque por la pandemia y las políticas de COVID-0 de la China, la producción se cerró y los bienes que compramos se disminuyeron en volumen, por eso también tenemos inflación. Déjame hacerle una pregunta. Ahora la Reserva Federal posiblemente aumente nuevamente las tasas de interés antes de fin de año y pregunta a un oyente por aquí por las redes sociales, ¿cuándo va a ser el mejor momento para comprarse su casa? Tiene ahorrado un dinero y dice, estoy esperando que bajen los precios de la propiedad. ¿Eso va a pasar o eso es lo que llamamos en inglés un wishful thinking? Ya empezaron a bajar porque como las tasas están subiendo y no se ha construido, recordemos que la crisis hipotecaria del 2008-2009 también danó a muchos constructores, developers, como se dice en inglés. ¿Y por qué las propiedades han subido sistemáticamente después de que se licuó el inventario que quedó? Acuérdense que las casas como que las regalaban en esa época porque no había quien las comprara y todo el mundo las devolvió porque no las podía pagar. Eso ya se licuó, ya la gente compró eso y los constructores se han vuelto muy, pero muy conservadores y no están construyendo. Entonces por eso las casas han subido, pero ya empezaron a bajar porque están muy caras, los intereses están subiendo y el momento empieza a ser ideal. Pero tenga mucho cuidado. Acuérdese que si usted tiene una hipoteca a 30 años, casi todas las hipotecas ya son con una tasa fija por 5 años y variables a partir del 6º año. Puede ser menos, pero eso es como que el promedio. Y las tasas hipotecarias que llegaron a estar en 2.3, si usted tenía un FICO muy bueno, el rating de su crédito y ponía el 40% del valor de la casa como down payment, hoy día están en 7 y si las tasas siguen subiendo, lo que llama la Reserva Federal el interés terminal, es decir, hasta dónde van a subir, estamos en 3.25, dice la Reserva Federal que van a subir hasta 4.50, el mercado dice que son 5. Entonces, si la tasa del Fed Funds, que es la que termina la Reserva Federal, está en 5, que es la tasa interbancaria, lo que se prestan entre los bancos cada 24 horas para compensar, como se dice, para cerrar los balances en azul, la tasa hipotecaria se va a ir de ese 7. Imagínese, van a subir 5 puntos más. ¿Cuánto le va a costar esa casa entonces al oyente? Imagínese usted. Claro, pero imagínese, además acuérdese que usted va a pagar una tasa, hoy era de 2, hoy es de 7, va a ser por lo menos de 12%. No. Nosotros teníamos una casa en Long Island hace años, cuando mi hijo era bebé, ya tiene 23 años, pagábamos 14%. Y la refinanciamos hasta 7 y éramos felices con la mamá, ¿sí? Nunca pensamos que iban a llegar a 2. Regresan a 12. Ahora, si usted paga 12% al año sobre una hipoteca, $1,000, digamos, son $1,200. Y lo multiplicas por 30. Pero usted tiene que amortizar el principal también. No, y ¿sí? además, más los seguros, más todo lo que suma, ¿no? Correcto, Y los taxes. Ahora, la oportunidad es comprar en cash, entonces, si llegan el año que viene sí, claro. a bajar bastante. Si lo tiene, porque ya las tasas, a diferencia del pasado, que eran muy, pero muy bajitas porque no había inflación, ahora van a ser reales positivas. Ahora, recuérdese que nosotros vivimos esa realidad por casi un siglo. Este periodo que acabamos de vivir fue más bien una excepción. O sea, no vamos a volver a tener esas tasas en 2. No hay que esperar eso. No, porque además cuando uno ve desde la administración Reagan a la fecha, la inflación bajó, las tasas bajaron. Ahora, ¿qué hicimos con esas bajadas? Recortamos los impuestos corporativos y los sectores de mayor ingreso y los financiamos ¿con qué? Con deuda. La deuda norteamericana está en $32 trillones, cuando el PBI norteamericano es de 20. Eso también hay que revertirlo. Tenemos que lo que se llama rebalancear las cargas fiscales. No podemos seguir gastando con deuda. Tenemos que empezar a cobrar más impuestos a aquellos que pueden pagarlo, ¿sí? Las corporaciones. En la reforma fiscal de la administración Trump se bajó el impuesto corporativo del 22 al 12%.
Y fue una reforma, como se decía, no financiada, porque se recortó el ingreso, pero no el gasto. ¿Sí? Pero algunos asesores más bien decían que en este momento en donde el dólar está fuerte, donde Estados Unidos tiene alguna fortaleza frente al mundo, hay que más bien incentivar a las empresas de acá con menos impuestos para que puedan exportar más, apoyar más a Europa y así hacerse del negocio. No sé, una visión que me dieron también esta semana aquí. No se los podemos seguir bajando, porque si bajamos los impuestos y no bajamos el gasto, y el gasto es muy difícil de bajar, porque es inercial, el Estado cuesta lo que cuesta, gastamos mucho en defensa, gastamos mucho en subsidios agrarios, porque si no subsidiamos al agro, ¿cómo tenemos los tomates que no los puede producir nada y el banco no les presta a los tomateros, me dejo entender, para producir tomates, ¿sí? Para eso hay programas de asistencia. Tenemos que subir las cargas fiscales a esas corporaciones que por 20 años han ganado mucho dinero. El señor Jeff Bezos, que me parece muy bien que tenga la fortuna que tiene, pero su fortuna no compensa con lo que paga en impuestos. Me dejo entender. En un momento dado, eso ya sucedió en Estados Unidos con Reagan, sucedió con Roosevelt. Hay que rebalancear las cargas fiscales. ¿Sí? Acaba de perder varios cientos de millones de pesos, por cierto, en Amazon. Correcto, por la variación en el precio de la acción, y las compañías no están bien. Pero aquí hay una necesidad, y no solo en Estados Unidos, en el mundo entero, de rebalancear esas cargas fiscales. Después de 40 años de beneficios a las corporaciones y a las personas de mayor ingreso, no podemos seguir endeudarnos porque eso va a generar inflación, genera una serie de problemas. Hay que ser racional y llegar a acuerdos mínimos, ¿sí?, para rebalancear las cuentas que se han desbalanceado. Eso es absolutamente... El ciclo demócrata del 33 a la administración Carter duró 38 años. El ciclo republicano, centrista, conservador en términos fiscales duró 40 años. Y hoy día las distorsiones son muy claras y hay que rebalancearlas, ¿sí? Y hay que despolitizar el debate económico. Por lo menos el económico, estoy de acuerdo. Exacto. Recuérdese que para gobernar, eso me lo enseñó un mentor mío hace mucho tiempo, hay que ser sensible en lo social. Hay que tener sensibilidad de cara a esos sectores sociales que están expuestos. De acuerdo. Y que hay que ser racional en lo político. En la política no hay enemigos, hay adversarios. La política no es una guerra, somos todos norteamericanos, todos amamos este país y queremos que funcione, ¿verdad? Y hay que ser pragmático en lo económico. Y bueno, y también no crear ningún tipo de incertidumbre, porque eso también hace mucha fuga de capitales. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Bien, hasta luego. Gracias. Feliz tarde para usted. Fin de semana, amigos oyentes, de Halloween. Y verdaderamente que cuando uno revisa los números económicos, los números sociales. Hay muchos disfraces. Mucho disfraz y mucho susto, mucho monstruo suelto. El monstruo de la criminalidad que está desbordado, el monstruo de las necesidades que está desbordado, el monstruo de la inflación que también está incontenible, de las altas tasas de interés. Esa persona que nos escribía diciendo que se quiere comprar su casa, mire señor, siga soñando, porque si esto llega a 12, 30 años, más cuánto tiene que poner por el valor de la casa, más cuánto vale esa casa, además dónde vive usted, porque si es en la Florida o en el sur de la Florida, aquí no han bajado tanto los precios. Y lo que se estima es que, por ejemplo, en ciudades como Miami no bajen, Lourdes, porque hay más de 10 naciones en América Latina que pueden caer en impagos porque el dólar está súper caro para que los gobiernos puedan asumir sus deudas públicas, y normalmente los capitales vienen y se refugian directamente aquí, y los inmuebles es una de las 5 primeras decisiones que toman. Así que se supone que en Miami o en el sur de Florida se van a seguir comprando viviendas en cash o incluso con esos créditos, porque podrían tener la capacidad esos latinoamericanos de por lo menos tener allí una cestica más de huevos para protegerse. Y vamos a esperar a ver si a esos países que se suma Gaby, se suma también Brasil, porque este fin de semana tenemos elecciones. Lula da Silva y Jair Bolsonaro van a la segunda vuelta electoral en el Brasil. Hoy, esta noche, es el último debate antes de las elecciones del domingo, pues todos pendientes de lo que vaya a pasar allí. Tiene muchas posibilidades de que regrese el socialismo, el gobierno de Lula da Silva, populista de izquierda al poder. Un hombre que ya tenía sus fallas cognitivas también, un hombre bastante mayor, estuvo preso por corrupción, vinculado a los grandes cárteles, digamos, de la corrupción, ¿no? De todo ese Odebrecht. Y podría ejercer un liderazgo bien peligroso. Él y Petro
podrían cambiar completamente el continente, como en algún momento lo hizo Lula con Hugo Chávez y su espada de Bolívar caminando por América Latina, así que hay que estar muy pendientes. Correcto, las elecciones son el domingo, así que esperemos los resultados. Gracias por la sintonía, feliz fin de semana, Gaby, feliz fin de semana para todos, que disfruten Halloween. Nos despedimos así hasta el lunes.